Hoy vamos a hablar de uno de los casos más aterradores de España, un asesino que mataba al azar, y dejaba una carta de baraja junto a sus víctimas, como si fuera un juego mortal. Todo comenzó en el año 2003 en Madrid. La ciudad estaba tranquila, como cualquier otra gran capital europea. Pero en cuestión de semanas el miedo empezó a apoderarse de las calles. Nadie sabía quién sería la próxima víctima. La primera víctima fue un hombre común, sin enemigos conocidos, sin ninguna conexión con el crimen organizado. Fue asesinado de un disparo. Pero lo más extraño no fue el asesinato, fue lo que encontraron junto a su cuerpo, una carta de baraja. Al principio, la policía pensó que podía ser una coincidencia. Pero poco después, ocurrió otro asesinato. Y luego otro. Y en cada escena del crimen, aparecía una carta diferente. La prensa comenzó a hablar de un posible asesino en serie. Un asesino que no seguía un patrón claro, que elegía a sus víctimas al azar, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, cualquiera podía ser el siguiente. La ciudad de Madrid entró en pánico. La gente tenía miedo de salir a la calle. Las noches se volvieron silenciosas. Los parques quedaron vacíos. Y todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era este asesino? La policía comenzó una investigación masiva. Revisaron cámaras, analizaron balas, interrogaron a testigos, pero no había pistas claras. El asesino parecía no dejar rastro. Lo único que tenían eran las cartas. Cada carta parecía ser una firma. Como si el asesino estuviera jugando con la policía, como si quisiera ser encontrado, pero al mismo tiempo disfrutara del miedo que estaba causando. Los expertos en criminología empezaron a analizar el comportamiento del asesino. Dijeron que probablemente se trataba de alguien frío, calculador, y con una necesidad de control. Alguien que quería enviar un mensaje. Pero, ¿qué mensaje? Mientras tanto, los asesinatos continuaban. Cada nuevo caso aumentaba la presión sobre la policía. Los medios de comunicación hablaban del asesino de la baraja. Un nombre que pronto se hizo famoso en toda España. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más aterradores de España, un asesino que mataba al azar, y dejaba una carta de baraja junto a sus víctimas, como si fuera un juego mortal. Todo comenzó en el año 2003 en Madrid. La ciudad estaba tranquila, como cualquier otra gran capital europea. Pero en cuestión de semanas el miedo empezó a apoderarse de las calles. Nadie sabía quién sería la próxima víctima. La primera víctima fue un hombre común, sin enemigos conocidos, sin ninguna conexión con el crimen organizado. Fue asesinado de un disparo. Pero lo más extraño no fue el asesinato, fue lo que encontraron junto a su cuerpo, una carta de baraja. Al principio, la policía pensó que podía ser una coincidencia. Pero poco después, ocurrió otro asesinato. Y luego otro. Y en cada escena del crimen, aparecía una carta diferente. La prensa comenzó a hablar de un posible asesino en serie. Un asesino que no seguía un patrón claro, que elegía a sus víctimas al azar, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, cualquiera podía ser el siguiente. La ciudad de Madrid entró en pánico. La gente tenía miedo de salir a la calle. Las noches se volvieron silenciosas. Los parques quedaron vacíos. Y todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era este asesino? La policía comenzó una investigación masiva. Revisaron cámaras, analizaron balas, interrogaron a testigos, pero no había pistas claras. El asesino parecía no dejar rastro. Lo único que tenían eran las cartas. Cada carta parecía ser una firma. Como si el asesino estuviera jugando con la policía, como si quisiera ser encontrado, pero al mismo tiempo disfrutara del miedo que estaba causando. Los expertos en criminología empezaron a analizar el comportamiento del asesino. Dijeron que probablemente se trataba de alguien frío, calculador, y con una necesidad de control. Alguien que quería enviar un mensaje. Pero, ¿qué mensaje? Mientras tanto, los asesinatos continuaban. Cada nuevo caso aumentaba la presión sobre la policía. Los medios de comunicación hablaban de él. El gobierno también empezó a preocuparse. La seguridad se reforzó. Más patrullas en las calles. Más controles.
Pero aún así, el asesino seguía libre. Las familias de las víctimas exigían respuestas. La sociedad quería justicia. Pero el tiempo pasaba, y no había resultados. Hasta que un día, ocurrió algo inesperado. Un hombre fue detenido. No parecía sospechoso. Era una persona común con una vida aparentemente normal. Pero las pruebas empezaron a aparecer. La policía encontró armas, coincidencias balísticas y conexiones con las escenas del crimen. Su nombre era Alfredo Galán. Había sido militar. Tenía entrenamiento con armas. Y poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Alfredo Galán confesó los crímenes. Dijo que elegía a sus víctimas al azar. Que no había un motivo claro. Que simplemente lo hacía porque podía. Las cartas eran su firma. Su forma de decir, yo estuve aquí. La noticia impactó a todo el país. El asesino que había sembrado el terror durante meses, finalmente había sido capturado. Pero la historia no termina ahí. Durante el juicio, muchos expertos intentaron entender su mente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a cometer estos crímenes? Algunos dijeron que buscaba atención. Otros que tenía problemas psicológicos profundos. Pero la verdad es que nunca hubo una respuesta clara. Fue condenado a muchos años de prisión. Y así terminó uno de los casos más aterradores de España. Pero dejó una marca en la sociedad. Un recordatorio de que el peligro puede aparecer en cualquier momento, y en cualquier lugar. Hoy, este caso sigue siendo estudiado por criminólogos y expertos en todo el mundo. Porque no es solo una historia de crimen, es una historia de miedo, de misterio, y de la mente humana. Gracias por ver este documental. Si te interesan las historias reales de crimen, suscríbete al canal.